Pues sean todos bienvenidos a una sesión más de nuestro curso sobre filosofía analítica. En esta ocasión, bueno, pues vamos a platicar y vamos a comentar un poco de las principales ideas filosóficas del Círculo de Viena, que bueno, a nivel histórico dentro del desarrollo de la filosofía analítica, pues es un momento muy importante, porque aquí por primera vez en la historia de la así llamada filosofía analítica podemos observar una consolidación del movimiento, ¿de acuerdo? Antes de la filosofía analítica, pues ¿quiénes estaban? Bertrand Russell, Wittgenstein, por ahí Frege, pero pues al final del día ellos todavía no eran un movimiento intelectual, ¿de acuerdo? En muchos sentidos los actuales filósofos analíticos deben mucho a la consolidación de la filosofía analítica a través del Círculo de Viena. Y hay un montón de situaciones y cosas que tiene el Círculo de Viena que no hace referencia inmediatamente a situaciones claves del positivismo lógico y todo esto, sino que hay más discusiones en el trasfondo, que precisamente eso vamos a ver analizando de nuevo, al menos con mucha brevedad, las ideas de Carnap, un señor llamado Schirlich y Neurath, que es un personaje muy interesante, Neurath. Vamos a ver la discusión que tienen estos tres personajes, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces rapidísimo saludo a la gente que está en el chat. Está Laura, está Isaac, está Arti, 4 tercios, Leandro, ¿de acuerdo? Muy bien, va rapidísimo la parte de los comerciales como siempre, entonces el primer comercial, bueno, pues es un enorme agradecimiento a todas aquellas personas que son miembros del canal, porque bueno, pues es gracias a sus retribuciones económicas que el pensamiento en llamas puede seguir existiendo. Entonces muchas gracias a los miembros. En este orden de ideas, bueno, pues te invito a que te vuelvas un miembro para que apoyes el proyecto del pensamiento en llamas. También, pues en este orden de ideas, te digo así brevemente que existe un canal secundario sobre derecho. En la descripción de este video te encuentras información sobre este canal, ahí te puedes dar una vuelta. Bueno, ya, dicho eso, pues vamos a meternos en concreto con lo que es el Círculo de Viena, ¿no? Porque vean, algo que ya había comentado en otros videos directos aquí del canal cuando aludimos a este famoso Círculo de Viena, es que por lo regular pensamos que pues en el Círculo de Viena todos pensaban igual, ¿no? Y eso no es cierto. En realidad hay muchas matizaciones y muchas diferencias respecto a este famoso positivismo lógico. Sobre todo hay una distancia muy considerable entre Schirlich y Neurath, miembros del Círculo de Viena, fundadores de ese Círculo de Viena, respecto al positivismo lógico de Carnap, ¿no? Entonces a eso me voy a enfocar en la presente sesión, porque también estas diferencias nos explican mucho pues, cuál va a ser el encauce posterior de la filosofía analítica, que digamos después de la Segunda Guerra Mundial el positivismo lógico de este Círculo de Viena se transforma en el así llamado empirismo lógico, que se va a ir a la Universidad de Princeton y luego a la Universidad de Chicago, y que son las bases de la filosofía analítica posterior, al menos a nivel de la academia, ¿no? Ok, bueno. Entonces, primera consideración del Círculo de Viena, era algo que yo ya les he comentado en otros segmentos aquí en el canal. Curiosamente, pues el Círculo de Viena está conformado por personas que no son filósofos de formación. El mismo Carnap es un personaje que es físico y su doctorado es en filosofía. O sea, es un personaje que como tal se siente incómodo, está inconforme respecto a la filosofía reinante de este momento, que pues tiene que ver con el rollo de los neohegelianos, que vean cómo la filosofía analítica hasta este punto se sigue escribiendo en clave anti-Hegel, ¿no? Y yo creo que hasta el fin de sus días seguirá escribiéndose así, ¿no? O sea, hay cuestiones fundacionales tan profundas en la filosofía analítica que no se abandonan tan fácilmente, ¿de acuerdo? Y entonces hagan de cuenta, de pronto hay una gran crisis de desempleo en las universidades de habla germana y muchos filósofos académicos renuncian de la noche a la mañana. ¿Por qué renuncian? Pues es que también empiezan a darse aquí persecuciones ideológicas muy fuertes. Y entonces muchos de estos anti-hegelianos, muchos de estos hegelianos que están metidos en las universidades, sobre todo en la Universidad de Viena, pues tienen ideas antisemitas, ¿no? Entonces esto va a empezar a generar situaciones muy incómodas, sobre todo porque a Schirlich
lo va a matar un alumno antisemita, ¿no? Es todo un tema para que vean cómo la filosofía analítica está atravesada por muchas cosas. En fin, y entonces muchos de estos físicos, matemáticos, que tienen estudios muy elementales en filosofía, se quedan a cargo de los departamentos de filosofía en la Universidad de Viena, y entonces quieren, teniendo como este contacto con el texto de Principia Mathematica de Bertrand Russell, quieren crear una filosofía más científica, una filosofía cercana al método científico, pero también están persiguiendo algo más profundo, el Círculo de Viena. Y este tipo de discusiones hacen referencia a la famosa fase no pública del Círculo de Viena, que bueno, estas discusiones se llevaban no en las aulas, no en seminarios, no en cátedras, sino en cafés, ¿sí? Así, cafés literarios, etcétera. Pues de pronto se empezó a organizar la idea o la intención de nuevo, construir un sujeto cognoscente mediante lógica. Y esto, mis estimados, es el abuelito de la inteligencia artificial. Entonces Carnap, aquí está el libro, que siempre me ayuda a distraer la mente este libro. ¿No? Que muchas veces ya se los he enseñado. La construcción lógica del mundo. ¿Sí? Es un texto en donde Carnap está creando las condiciones de posibilidad de un sujeto que lo pueda conocer todo, ¿no? En términos de, a ver, cuáles son las bases elementales de la sensibilidad, cuáles son las bases elementales de la cognición, de la racionalidad, de todo esto. ¿Para qué? Para demostrarle a los hegelianos, más que nada, que el conocimiento del mundo, que el conocimiento de las estructuras trascendentales kantianas, no dependen de la subjetividad humana, y que la lógica puede capturar todo esto y construirte a una especie como de inteligencia artificial. Y esto es algo que de pronto, de nuevo, mucha gente que está metida en rollos de inteligencia artificial ignora. La filosofía analítica es la mamá de la teoría de la computación, porque, digamos, mucha gente que va a entrar en convivencia y en contacto con el Círculo de Viena, Alan Turing y demás compañía, pues saca todos los fundamentos de la programación y de la computación gracias a este tipo de proyectos que tiene Carnap, ¿no? Y entonces de eso podríamos como resumir en muchos sentidos la intención elemental que tienen todos los integrantes del Círculo de Viena, que son muchos y que no nos da tiempo como de profundizar tan a primor detalle cada una de las diferentes maneras de entender este sujeto cognoscente, muy cercano como una especie de inteligencia artificial suprema, ¿sí? Entonces, todos tienen este proyecto en el trasfondo, pero hay diferencias elementales de exactamente cómo llegar a él. Entonces, Rudolf Carnap, tiene lo que se conoce como el positivismo lógico, que se vuelve bandera del Círculo de Viena, sobre todo en el manifiesto del Círculo de Viena, de la mayoría de los miembros, pero no de todos. Y ahorita vamos a ver estas diferencias con Schirlich y Neurath, ¿de acuerdo? A ver, entonces, Carnap cree lo siguiente. Primero habla de cuasi-objetos, ¿no? Y esto es interesante porque, por ejemplo, algo que conecta muy bien a la filosofía analítica con la filosofía de Heidegger es la fenomenología. Carnap es un fenomenólogo. Entonces, en un principio, y sobre todo esto aparece en el texto de la construcción lógica del mundo, se va a dar como la idea de que a partir de vivencias elementales, sobre todo lo que tiene que ver con colores, lo que tiene que ver con superficies, figuras, etc., y aplicando operaciones lógicas puedes construir a un sujeto, ¿de acuerdo? Al menos a nivel de la cognición y de la conciencia. Entonces Carnap cree que, en pocas palabras, solo los enunciados que tienen sentido pueden reducirse a átomos lógicos y mediante operaciones de derivación, ¿sí? Como lo que más o menos así a grandes rasgos aprendes en tus clases de lógica, en tus clases de lógica de primer orden, etc. Solamente mediante este cálculo y reduciendo los componentes de una oración a sus componentes observacionales, que estos componentes observacionales los comprueba la ciencia, puedes hablar con sentido, ¿perdón? Y esto se conoce también como el principio de verificación, lo que hay detrás del componente observacional y un montón de situaciones más, ¿no?
Ok, bueno, entonces, Carnap en este orden de ideas lo que cree es que, y muy inspirado aquí por Wittgenstein, y sobre todo el Wittgenstein del Tractatus, que la metafísica no tiene sentido, ¿no? O sea, él piensa que los enunciados metafísicos son sin sentidos. ¿Por qué piensa o de pronto cree eso en primera instancia? Aquí hay muchas consideraciones importantísimas a denotar, ¿no? Porque de pronto pueden surgir muchas confusiones. Cuando Carnap está pensando en metafísica, no está hablando de toda la historia de la metafísica. Ese es un detalle muy importante. Está pensando en Hegel y Heidegger, ¿no? Porque en esta época Heidegger empieza a ser muy popular. Carnap tiene un encontronazo con la Universidad de Heidegger. Y lo cierto es que Heidegger jamás le responde a este ensayo de la superación de la metafísica por medio del análisis lógico. Nunca le hace una réplica. ¿Por qué no le hace una réplica? Porque en realidad ve a la gente de Carnap y compañía como seres que no entienden su filosofía por un lado, pero que también no vale la pena como malgastar saliva con ellos, ya que, pues así dentro de la lógica heideggeriana, pues o sea, demandar o creer que la ciencia te otorga la verdad o lo que realmente es el mundo, de nuevo, pues es poner a un objeto en lugar del ser, y eso para Heidegger no explica lo que es el ser, ¿no? Entonces, por eso como que no les toma mucha importancia a estos personajes del Círculo de Viena. Entonces, cuando Carnap está en contra de la metafísica, pues no hay que perder de vista que está pensando en primera instancia en la metafísica de Hegel y en la metafísica de Heidegger, que no se pueden fundamentar desde la observación científica, ¿de acuerdo? Y entonces eso es como en esencia el positivismo lógico de Carnap, muy influenciado también por el positivismo de Comte, en donde se cree que la ciencia solamente puede hablar del mundo correctamente, y el añadido es esta lógica que de nuevo trata de reducir todo lo que decimos a oraciones observacionales, que también se le puede llamar protocolares, etcétera, y que están muy de la mano todavía con el proyecto de la construcción lógica del mundo que trae Carnap, ¿sí? Ok. Va a haber muchos críticos de este positivismo lógico. Sobre todo, por ejemplo, Quine es uno de los críticos más importantes que tiene el positivismo lógico. Esto lo vamos a ver en la próxima clase. ¿De acuerdo? Pero vamos a ver la discusión que hay dentro del Círculo de Viena. Primer opositor al positivismo lógico, curiosamente, es Schirlich. Schirlich, que es este personaje que ven aquí en pantalla, muere porque, pues, terminado de dar clase, un estudiante antisemita lo termina matando. ¿Sí? Es toda una tragedia, que este acontecimiento hace que el Círculo de Viena desaparezca en realidad. Porque en realidad lo que va a suceder en años posteriores es que va a crecer las hordas antisemitas en Viena y van a cazar profesores universitarios de origen judío. O sea, es todo un tema muy escabroso, muy delicado, que hace que Carnap y compañía pues emigren a los Estados Unidos, atemorizados. Y ahí es donde el Círculo de Viena se muere. Antes de que a Schirlich le dispararan, en realidad tiene muy pocos trabajos filosóficos. Es un personaje no olvidado, olvidadísimo dentro de los estudios académicos. Yo no sé por qué, ¿no? Ya ven que, pues, ¿para qué, no? Pues mejor me pongo a leer a Tomás de Aquino. Sobre todo aquí en YouTube, pues, ¿para qué pierdo el tiempo con estos personajes, no? Bueno. However, como les decía, Schirlich, él está en desacuerdo con la existencia de un objeto protocolar, fíjense. Vamos a explicarlo de una manera muy esquemática, ¿no? Supongamos el enunciado, esta es una caja, ¿no? O esto es una cajita. Lo puedo descomponer según sus objetos observacionales o sus componentes observacionales, como el esto, cajita, que a su vez yo lo sigo descomponiendo y digo cajita está compuesto de forma, etcétera, ¿no? Así me voy. Schirlich no está de acuerdo con que exista algo así como un objeto protocolar muy a la Carnap. En este sentido ponen tela de juicio los objetos tractarianos, que esto lo platicamos la sesión pasada. Un objeto tractariano es aquel que ya no se puede seguir descomponiendo y a la vez es base de los enunciados moleculares o compuestos, como le quieran decir, que retratan hechos. Schirlich ve que en realidad no hay nada que pueda detener la descomposición del objeto protocolar, porque detrás del rojo yo podría seguir descomponiéndolo en más objetos, en la sensación, en la intensidad, en el brillo, el matiz, muchas cosas más. Y entonces Schirlich se pone a Carnap en esta concepción de los objetos protocolares. También está, digamos, Schirlich preocupado por lo que dice Carnap,
a nivel de lo que es la poesía y todo este tipo de cosas, porque en el ensayo de la superación, Carnap termina diciendo cosas como, ¿sabes qué? Mira, pues la metafísica está bien bonita, la poesía también, es importante para mucha gente, pero solamente habla de emociones, no habla de hechos en el mundo, es una concepción muy tractariana. Shirley no está muy de acuerdo porque, digamos, él tiene una visión muy primitiva en el sentido de que pues no la terminó de elaborar bien porque lo mataron, acuérdense, de que la poesía como que tiene en este sentido un conocimiento muy básico, muy medular del mundo. Entonces aquí piensen en la poesía religiosa, ¿no? Como, no sé, la Biblia, ¿no? Que está escrita en versos. No estoy hablando de la Vulgata, evidentemente, pero la Biblia originalmente está escrita en versos, por lo tanto la Biblia es un poema enorme. Trata de explicar el cosmos, su creación, etc. Y eso es un tipo de conocimiento. Por eso a Shirley nunca como que comulgó con la idea de que pues la poesía no dijera nada. También Shirley que estaba como muy en contra del asunto de pensar o considerar que al final del día pues hay que deshacerse de toda la metafísica. Más bien lo que quiere hacer Shirley que es refundarla en otro tipo de metafísica. Es decir, tratar de pensar en un fisicalismo. Shirley que es un fisicalista en donde él cree que la física es la correcta imagen o descripción del mundo. O sea, que la física nos puede otorgar una visión de este estilo. Pero Carnap decía que la física no hablaba de la metafísica. O sea, y era un debate eterno que tenían los dos. Para que vean cómo el positivismo lógico en este orden de ideas no era unitario. El like, no se los olvide. Bueno, ahora vamos a hablar de otro personaje del Círculo de Viena que también está muy olvidado, yo no sé por qué, que es von Neurath. Ahí lo ven en la pantalla. ¿Sí? Neurath es lo que se puede considerar como la parte marxista del Círculo de Viena, o socialista. Pero, a ver, aquí hay que tener cuidado con muchas cosas, porque, como yo les dije, estos personajes del Círculo de Viena no tienen una formación muy sólida en filosofía. Son antropólogos, son físicos, son matemáticos, son científicos que por hobby están leyendo filosofía, lo cual no tiene nada de malo, pero a lo que voy es que no estaban como muy especializados en las discusiones del momento. Y de nuevo, hablar de marxismo, hablar de comunismo, es todo un tema porque hay un sinfín de variantes y subvariantes, de tal suerte que, por ejemplo, no es lo mismo el marxismo maoísta que el marxismo leninista, no es lo mismo el marxismo de la Sierra Chapaneca al marxismo que se puede dar a nivel de las clases burguesas. O sea, hay muchas subvariantes de marxismos. Pero ya ven la gente aquí ignorante que pues no sabe absolutamente nada, pues anda con sus tonterías, sus locuras. Y por eso esos matices son importantes. Entonces, en el caso de Neurath, él es un marxista socialista muy entrecomillado, porque no tiene una formación muy sólida en estos temas. Pero representa la parte socialista del círculo, al menos en el sentido de pensar que la filosofía tiene que encaminarse a esta lucha del proletariado para llegar a la dictadura del mismo, etcétera, ¿no? Muy al estilo de, digamos, como el mensaje estándar de Marx, ¿no? Entonces es interesante observar este punto porque la filosofía analítica posterior, y esto va a ser obra de Bertrand Russell, se va como a dedicar a eliminar cualquier tipo de filosofía política que no tenga que ver con el liberalismo, ¿sí? Entonces por ahí surge Chomsky con su anarcosindicalismo, que pues muy entrecomillado, quién sabe si eso sea anarquismo de lo que nos está hablando Chomsky. Pero es uno de los momentos también estelares dentro de la filosofía analítica. O sea, por primera vez va a haber un espacio dedicado a la discusión política más allá de los ejes del liberalismo. O sea, el filósofo analítico nada más entiende pues la política en ese sentido y a lo mejor es una especie de socialdemócrata, hasta ahí. Pero más allá no llegan a otros posicionamientos, como si ocurre en la filosofía continental, ¿no? Que tienes anarquistas, que tienes estrendentistas, que tienes todo tipo de marxistas, todo tipo de politólogos. O sea, hay toda una gama muy amplia dentro de la filosofía analítica, de la filosofía continental, perdón. Vean a Gramsci, ¿no? No, aquí nada más tenemos unos cuantos personajes bien posicionados. Uno de ellos es Neurath. Entonces, ¿de qué va su socialismo? Lo que él quiere, algo así muy a la Ferrier, y se va a observar como con mejor lujo de detalle después, lo que quiere Neurath es como llevarle ciencia a la gente,
y empezar a socializar el conocimiento, es decir, que cualquiera pueda tener acceso a la filosofía, cualquiera pueda tener acceso a la ciencia, porque en algún sentido él piensa o cree que esta es la vía idónea de la lucha del proletariado, ¿no? O sea, que entre la gente tenga más conocimiento, más herramienta tiene para luchar contra el burgués. Algo muy cuestionable en la discusión marxista, porque al final del día la lucha, digamos, la elaboración del conocimiento se da desde las grandes élites. Por eso, como que socializar eso no te lleva necesariamente a una lucha de los de abajo contra los de arriba. Al contrario, parece que a veces la educación perpetúa los esquemas de desigualdad económica. O sea, hay todo un tema ahí del fondo, ¿no? Pero Neurath cree en esto. Otra cosa aquí importante con Neurath es que él se va a oponer al final del día a la idea de, pues, este positivismo lógico. Él cree que, por ejemplo, como que habría... Y es muy interesante porque Neurath parece un pre-segundo Wittgenstein. O sea, Neurath cree que el lenguaje no tiene que ver con estructuras lógicas tan rígidas, tiene que ver con la costumbre, la cultura, tiene que ver con un trasfondo vivencial también muy profundo que no se agota en una estructura lógica, matemática, ¿no? Como pretende Carnap. Y hasta ahí llega en realidad su obra filosófica de Neurath en términos de las ideas más importantes. ¿Por qué? Porque después de la desaparición del Círculo de Viena, a todos ellos les va a dar miedo hablar de política. Y con justa razón por la persecución que hay. Y luego, un error muy grande que pienso yo cometieron fue irse a refugiar a Estados Unidos, pensando que ahí era el país de la libertad, cuando pues al final del día Estados Unidos se volvió un país totalitario, vigilante de los políticos, de los filósofos. Y por eso el mismo Neurath terminó diluyéndose en la historia de la filosofía analítica. ¿De acuerdo? Nada más queda Carnap, que va a seguir haciendo obra filosófica, en donde empieza como la segunda etapa de lo que queda del Círculo de Viena, que es el empirismo lógico. El empirismo lógico no es lo mismo que el positivismo lógico. El empirismo lógico lo que quiere hacer es entender la estructura lógica de la experiencia, ya sin privilegiar que la ciencia sea el discurso privilegiado. Por eso esto es interesante a nivel de la historia de la filosofía analítica. A la larga, mucha gente en filosofía analítica trata de simbolizar muchas cosas con lógica, porque es una actitud del empirismo lógico. En antropología vamos a meter el formalismo. En ética, mete el formalismo. En, qué sé yo, religión, mete el formalismo. Porque se trata dentro del empirismo lógico de encontrar estas estructuras a través de la experiencia. Porque ya el empirismo lógico de Carnap está buscando algo así como una teoría unificada del conocimiento científico. Ya en estos contextos empieza el problema de la teoría del todo, en física, donde pues está relatividad por un lado y luego tienes mecánica cuántica por el otro, no congenian los principios, ¿cuál puede hacer esta teoría del todo? En filosofía pasa algo similar a nivel de la filosofía analítica, se empieza a reconocer que no todos los discursos son tontos, que no todos los discursos no dicen nada, sino que hay diferentes ámbitos, que Carnap va a utilizar la terminología de marcos teóricos, que hay diferentes marcos teóricos y a partir de estos marcos teóricos se pueden explicar y también se puede procesar la realidad, de tal suerte que no hay un marco teórico privilegiado para hablar del amor, por ejemplo, o del dolor, etc. Ahora, el detalle es cómo unificamos todos estos marcos teóricos. Por eso, esta es como una de las metas del empirismo lógico. ¿De acuerdo? Y además hay muchas otras más. Que esto va a dar un proyecto muy específico en filosofía analítica, que alguna gente lo sigue, otros no. Cuando Quine llega con su famosa epistemología naturalizada, esto como que se va a dejar un poco al lado, ¿sí? Aunque hay gente que cree todavía hasta nuestros días que el empirismo lógico jamás se refutó, que es una doctrina hecha y derecha. Cuestionable. Bueno, entonces creo que de esta manera he tocado lo más elemental en relación a que ya hemos hablado muchísimo de Carnap en este canal. Ahí pueden ver el curso de filosofía del lenguaje, también hay un sábado filosófico de Carnap para seguir explorando esto, ¿de acuerdo? Pero es para continuar con la línea histórica de la filosofía analítica a nivel de su génesis. Entonces, pues hasta aquí yo dejo mi exposición.